Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a desarmar uno de los conceptos más importantes de la economía, la empresa. Pero ojo, no nos vamos a quedar en la superficie. La idea es ir mucho más allá de pensar que es solo una fábrica, para entender de verdad qué es lo que la mueve por dentro. Y para arrancar, empecemos con esta pregunta. A ver, si pensamos rápido, la respuesta parece obvia: ganar dinero. Pero, ¿y si les digo que esa es solo una parte de la historia? Hoy vamos a descubrir que hay algo mucho más profundo detrás de cómo funcionan y, sobre todo, por qué existen. Muy bien, entremos en materia. Para construir bien la idea, empecemos por los cimientos, por esa definición que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. Básicamente, una empresa es como un gran transformador. Agarra insumos, cosas como el trabajo de la gente, el capital, las máquinas, las ideas, y los convierte en algo que el resto de nosotros quiere comprar. Y en una economía de mercado, el hecho de que estas empresas sean de propiedad privada genera un incentivo clave. Tienen que ser lo más eficientes posible para sobrevivir y prosperar. Pero, claro, esa definición es apenas el punto de partida. Si de verdad queremos entender el núcleo de una empresa, tenemos que aprender a hablar su idioma, y ese idioma no es otro que el de las ganancias y las pérdidas. Y aquí es donde todo se pone realmente interesante. Vamos a meter en la ecuación un concepto que lo cambia todo: el costo de oportunidad. Prepárense porque esto va a darle una vuelta completa a cómo vemos una empresa. Pensemos en esto. Hay una diferencia gigante entre cómo un contador ve los costos y cómo los ve un economista. El costo contable es lo que se ve, los cheques que se firman, el dinero que sale de la cuenta. Es explícito, pero el costo económico, ese incluye lo que no se ve. O sea, no es solo lo que pagamos, sino también el valor de la mejor opción que dejamos pasar al tomar una decisión. A ver, un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginen que jugar un videojuego cuesta $5 de luz. Ese es el costo contable, lo que se ve. Fácil. Pero si en esa misma hora se podría haber estado trabajando y ganando $100, entonces el verdadero costo económico de jugar no es 5. Son los 5 que se pagan, más los 100 que se dejaron de ganar. En total, $105. Ese es el costo real de la decisión. Y esto nos conecta con una idea genial de Bastiat. Él decía que la buena economía no se queda con lo obvio, con lo que se ve. La clave está en analizar todas esas consecuencias que están ocultas, lo que no se ve. Y el costo de oportunidad es exactamente eso, es aprender a ver lo que no es evidente. Entonces, aquí llegamos al punto central. Si hay dos maneras de ver los costos, lógicamente también hay dos maneras de ver las ganancias. La ganancia contable es simple: ingresos menos gastos directos. Pero la ganancia económica, que es la que nos da la foto completa, resta también el costo de oportunidad. Y esa es la que de verdad nos dice si un negocio es exitoso o no. Perfecto. Ahora que tenemos esta herramienta, podemos entender que las ganancias y las pérdidas son mucho más que simples números. Son, en realidad, un sistema de comunicación increíblemente sofisticado. Y este sistema es el motor de la economía de mercado. La ganancia económica no es solo un premio, es una señal. Es un cartel luminoso que les dice a los emprendedores: ¡Hey, por aquí! La gente valora mucho lo que estás haciendo con estos recursos. Y las pérdidas son una alarma que grita: ¡Para! Estás desperdiciando recursos que serían mucho más útiles en otro lugar. Es en el fondo la voz de los consumidores guiando toda la economía. Y ahora, una idea que al principio suena un poco extraña. ¿Una ganancia económica de cero es algo bueno? ¿Cómo así? Pues significa que los recursos de esa empresa están generando exactamente el mismo valor que generarían en su siguiente mejor alternativa. Es la señal de un mercado que funciona bien, que es competitivo y eficiente. Bien, ahora hablemos del protagonista de esta historia: el emprendedor. Pero resulta que no todos los emprendedores juegan el mismo papel. Su comportamiento cambia muchísimo dependiendo de las reglas del juego, del entorno en el que están. El economista William Baumol nos dio una clasificación genial. Dijo que hay emprendedores productivos, los que crean nueva riqueza para todos, como quien inventa algo nuevo. Luego están los no productivos, que no crean riqueza, solo la mueven de un lado a otro. Y finalmente, los destructivos, que directamente destruyan valor, por ejemplo, usando el poder político para aplastar a la competencia. Para que esto quede grabado a fuego, el economista Peter Bothke utiliza una analogía buenísima. Nos pide imaginar la economía como una gran carrera de caballos, pero con tres corredores muy particulares. Aquí lo vemos claro. El caballo Smith avanza gracias al comercio y la especialización.
El caballo Schumpeter avanza gracias a la innovación, al descubrimiento. Estos dos son los emprendedores productivos, los que llevan la economía hacia adelante. Pero luego está el tercer caballo, al que Botke llama estúpido, que no corre para ganar, sino que se dedica a morder y a patear a los otros dos. Este representa la intervención que frena el progreso de todos. Es el emprendimiento destructivo en su máxima expresión. Muy bien, ¿y cómo se ve todo esto en el mundo real? Vamos a aplicar estas ideas a los distintos hipódromos de la economía, o sea, a los diferentes modelos de mercado que nos encontramos en el día a día. Primero tenemos los mercados que son pura competencia, como el del trigo. Aquí todos venden algo prácticamente idéntico y es muy fácil entrar a competir. El resultado es que ningún productor puede poner el precio que quiere. Simplemente lo toman del mercado. Son tomadores de precios. Luego tenemos mercados como el de los restaurantes. Cada uno ofrece algo un poquito diferente, ¿verdad? Eso les da un pequeño margen para buscar su propio precio. Pero la competencia sigue siendo altísima, porque abrir un nuevo restaurante, aunque difícil, es posible. Las barreras de entrada son bajas. Y finalmente llegamos al modelo donde las barreras para entrar son altísimas. Aquí es casi imposible que entre un nuevo competidor. Este es el caso que todos conocemos como monopolio, donde una sola empresa domina y, por lo general, está protegida de alguna forma de la competencia. Y esta gráfica es la conclusión de todo. Es potentísima. Fíjense, a largo plazo, en los mercados competitivos, los dos primeros casos, cualquier ganancia económica extraordinaria desaparece. La competencia se encarga de que así sea, llevando esa ganancia a cero. Solo en el modelo con barreras altas, el monopolio, esas ganancias pueden mantenerse en el tiempo. Esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si un monopolio puede mantener esas ganancias, ¿significa que tiene un poder absoluto para ponernos el precio que se le antoje? Pues la respuesta es no. En realidad no. Ninguna empresa, ni siquiera un monopolio, vive en una burbuja. Para empezar, tiene que vender por encima de lo que le cuesta producir, si no, quiebra. Además, sigue compitiendo por el dinero limitado que todos tenemos en el bolsillo. Y siempre existe la amenaza de que un nuevo innovador encuentre la forma de romper esas barreras y entrar a competir. Así que, para cerrar, si hemos visto que la empresa no es solo una máquina de hacer dinero, sino un actor dinámico que responde a un sistema de señales súper complejo, nos queda una última pregunta para reflexionar. Dentro de este sistema, ¿cuál es entonces la verdadera y última responsabilidad de una empresa?